diputada del partido FMLN, ¿no? En esta conformación del grupo parlamentario. Como no, mire, gracias Romeo, de verdad que yo, como usted lo plantea, este es un espacio importante para informarle a la población salvadoreña, pero sobre todo a la juventud, qué es lo que los diputados y diputadas jóvenes queremos hacer o estamos tratando de hacer en la Asamblea Legislativa para cambiar un poco la realidad y las problemáticas de la juventud salvadoreña. Ya Hugo planteaba que estamos precisamente en un bono demográfico, lo cual significa que tenemos mayor población joven que adulta. Eso significa que es el momento en que los que estamos en la toma de decisiones tenemos que hacer y potenciar el tema de la juventud. Si nosotros hablamos de jóvenes hasta 29 años, lo que regula la Ley General de Juventud, estamos hablando que es casi un 30% de la población salvadoreña. Pero si nosotros nos extendemos a hablar de jóvenes hasta 35 años, Romeo y amigos y amigas televidentes, estamos hablando que casi 3.7 millones de salvadoreños y salvadoreñas comprenden hasta la edad de 35 años. Estamos hablando entonces del 60% de la población salvadoreña que es menor de 35 años. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos del bono demográfico, nos referimos precisamente a eso. Fíjate que nosotros, tanto con los diputados y diputadas de las diferentes fracciones legislativas que hemos entrado por un tema de juventud o que estamos un poco más jóvenes que el resto, decidimos reunirnos. Este es un proceso que ya casi lleva más de 8 meses. Decidimos reunirnos porque también yo he estado en el proceso del grupo parlamentario de mujeres, y es decir, todas las mujeres nos unimos para crear temas concretos. En el tema de las mujeres hemos aprobado leyes importantes y recientemente la semana pasada los tribunales especializados para que vean la violencia contra las mujeres. Es decir, sí se puede hacer cosas si nos unimos pensando más allá de las ideologías. Ese es el tema. Entonces, el tema fundamental que hemos decidido unirnos, los diputados, diputadas de Arena, del PCN, del FMLN, porque el resto no tiene jóvenes menores de 35 años, porque el tema es jóvenes hasta 35 años, de la legislatura, es para hacer una agenda en común que nos permita lo que resta de la legislatura poder empujar desde la Asamblea Legislativa para que desde eso nosotros estemos dando oportunidades a las juventudes salvadoreñas de tener otros espacios o legalizar. Dices, Cristina, que tienen 8 meses de estar trabajando en la conformación de este grupo, ¿no? Y esto define el mecanismo de reuniones o el mecanismo de trabajo, define ya una agenda previa. Totalmente. Mira, primero yo quiero agradecer, quiero decirte que este es un proceso que no llevamos solo, llevamos con acompañamiento, como tú ves, gente del Fondo de Población de las Naciones Unidas, que agradezco mucho a Hugo y a su equipo en El Salvador, que nos ha apoyado metodológicamente desde hace esa etapa. Justamente ahora iniciamos un foro en donde también está gente de CEPAL, está gente de UNICEF, gente de Claxo, gente del PNUD y gente del UNFA, que con estas organizaciones nosotros vamos a tener un taller para tener mayor claridad de toda la problemática del bono y hacia dónde tenemos que apuntar. Efectivamente, tenemos una agenda a la que hemos llegado en consenso para poder empujar en estos 2 años. Eso no significa que hayan temas que cada partido político siga empujando para poder beneficiar, porque lo que hicimos fue, Arena propuso sus propuestas, valga la redundancia, nosotros pusimos las nuestras y el PCN también. ¿Qué es lo que hicimos? Que la coincidencia de las propuestas de los 3 grupos parlamentarios sacamos en las que se repetía, porque este grupo no tendrá sentido, amigos y amigas, si es una agenda en la cual uno no está de acuerdo. O sea, este grupo parlamentario de jóvenes, el tema fundamental es el tema del consenso de la agenda que vamos a empujar para que esto nos permita a nosotros tener una respuesta y que de aquí a 2 años hayamos cumplido lo que nos digamos lo que nos propusimos. Okay. Ya vamos a hablar un poco de la agenda. Bonner, ¿cuál es tu opinión respecto a la creación y conformación de este grupo parlamentario de jóvenes? Pues Romeo, te cuento, tenemos un poco más de 8 meses de estar trabajando diputados y diputadas de las diversas fracciones legislativas. Es muy importante ya que esto genera sinergia en las fuerzas políticas, es decir, nos despojamos de los colores partidarios de nuestra ideología y hemos tomado una agenda común. Hemos tomado algunos de los problemas más difíciles de nuestra sociedad, especialmente aquellos que afectan a nuestra juventud. Recordemos que los jóvenes son los que pagan el precio más alto en esta vorágine de violencia que vive nuestro país. Entonces, claro que la violencia, los temas de seguridad son parte de la agenda del grupo parlamentario de jóvenes. También aspectos como la educación sexual. Es decir, este grupo tiene una incidencia superior
a cualquier comisión dentro de la Asamblea Legislativa, porque nos permite estar en todas las comisiones y tener influencia en todas las comisiones. Esto se traduce en el beneficio del apoyo que vamos a brindar a los jóvenes. El bono demográfico que tenemos en el momento en nuestro país y casi en toda Latinoamérica se traduce en que nunca en la Asamblea Legislativa habíamos tenido tantos diputados jóvenes como en este momento, y diputados en mi caso soy el diputado más joven en la historia del Departamento de La Paz. Tenemos a la diputada Maite Iraeta por Sonsonate también, que es la más joven en la historia de la Asamblea Legislativa. Por lo tanto, estamos rompiendo muchos parámetros, estamos rompiendo el status quo y queremos dejar este precedente histórico, ya que es el primer grupo de parlamentarios jóvenes en Latinoamérica. En Honduras se ha dado algo un poco similar, pero no con la fuerza que tiene y con la formalidad que tiene en nuestro país. Por lo tanto, apoyar a los jóvenes será la bandera de este grupo parlamentario, despojándonos, por supuesto, de todo atisbo ideológico, colores partidarios, sino siendo políticos pragmáticos que en verdad queremos trabajar por mejorar la situación de nuestros jóvenes. Esa es buena pregunta, si es posible esto, ¿no? Despojarse de los colores y los intereses partidarios para poner, por encima una agenda en común. Claro, mira, está siendo posible. Yo de verdad que estoy muy positiva en el tema del avance que vamos teniendo en esto, porque yo quiero decir que ya tuvimos en el caso de las mujeres parlamentarias una experiencia en donde nos despojamos de los colores políticos, ponemos una agenda en común y todas la decidimos empujar, porque ¿qué pasa? Mira, en la Asamblea Legislativa somos 84 diputados propietarios, diputadas, y de igual manera suplentes, pero no todos tienen un enfoque de género que quieran defender los temas de mujeres, y no todos tampoco tienen un tema de enfoque de aprovechar este bono demográfico y poder trabajar en eso. Entonces nosotros lo que hemos hecho es unirnos más allá de si somos de derecha, si somos de izquierda, si somos de centro, poner una agenda en común y empujar con nuestras fracciones legislativas la aprobación de las leyes o reformas que nosotros estamos planteando en esto. Está siendo posible y yo espero que de aquí a 2 años confirmemos que fue posible. A ver, Hugo, no es demasiado, pretencioso o arrogante, ¿no? Si me permiten el término, con todo el respeto, pretender que los diputados que ahora están en los partidos políticos, diputados jóvenes, que pues lo hacen con todo el derecho y dentro del marco de la ley, representan o van a representar los intereses, decías tú, de 2.5 millones de salvadoreños que están en esa edad. Bueno, fueron electos por ellos. Entonces, ¿por todos ellos? Por todos los que fueron a las urnas a votar y depositaron su voto por cada uno de los partidos políticos. Y si en ese caso hubo gente joven que nominó y votó por parlamentarios jóvenes, por lo tanto existe una responsabilidad, como bien decía la diputada Cornejo, de devolver ese mandato que el pueblo salvadoreño les ha conferido a través del voto democrático. Mira, es importante visualizar la agenda joven por diferentes temáticas. Como bien decía, es un 2.5 millones de jóvenes en este momento que son oportunidades para el país si las condiciones y los elementos que esos jóvenes necesitan son conducidos de acuerdo, por supuesto, a las capacidades que el país tiene. Si en este momento nos referís a cuántas niñas están teniendo un embarazo en menores de 18 años, recientemente nosotros hicimos una investigación y mirábamos que aproximadamente el año pasado se inscribieron 1.500, casi 1.500 niñas menores de 15 años, es decir, entre 9 y 14 años en control prenatal. Es decir, que diariamente en El Salvador aproximadamente 4 niñas se inscriben en control prenatal entre las edades de 9 y 14 años. ¿Cuál es el efecto inmediato para una niña? Primero, estamos hablando de una niña, no es una mujer adulta, y por consiguiente las repercusiones biológicas que tiene en su cuerpo y en su estado y bienestar
le incrementan el riesgo de morir. De hecho, es la tercera causa de muerte entre las jóvenes, las complicaciones obstétricas derivadas del embarazo y el parto. Pero más allá de los riesgos individuales, hay un riesgo social, porque se está perdiendo el potencial de esa joven de poder aportar en su plenitud a el desarrollo del país. En ese sentido, por ejemplo, el primer efecto que hemos visto en esa investigación que hicimos es que 3 de cada 4 jóvenes que quedan embarazadas antes de los 18 años abandonan la escuela. Es decir, estamos hablando de que de cada 4 jóvenes menores de 18 años, 3 abandonan la escuela. Claro, don Hugo, solo una pregunta. Así como usted me lo está planteando, de la manera que me lo está planteando, pareciera que debemos de entender o insinuar de que estos problemas son de legislación y que hay que legislar, y sabemos que hay un Ministerio de Salud, ¿no? Que hay un Ministerio de Educación que debería trabajar en la línea esa, por ejemplo, en el tema de la educación sexual. No sé si las leyes ya son suficientes, por ejemplo, para que el Ministerio de Salud emprenda un esfuerzo en esa línea y no necesariamente se necesite crear un grupo, y no lo estoy cuestionando, pero quiero que se entienda, digamos, realmente la naturaleza y la razón por la cual se crean este tipo de grupos parlamentarios, cuando en realidad, digo, si ya existe una institución, un ente rector que se llama Ministerio de Salud o Ministerio de Educación, para que pueda pues hablar y hacer un esfuerzo para educar en salud sexual, ¿no? Por eso digo, entonces, ¿cuál es la razón realmente de esta situación? Pero es que esas instituciones que también tienen un mandato, como usted bien dice, necesitan presupuesto, por ejemplo. Y el presupuesto donde se define es en el Parlamento, obviamente a partir de las propuestas que cada institución eleva a este órgano legislativo. Para poder comprender el por qué un presupuesto tiene una prioridad sobre determinado tema que va a revertir o que intenta revertir, por ejemplo, en este caso lo que estábamos hablando, pero podemos hablar de la migración, podemos hablar de seguridad, podemos hablar de empleo. Recientemente entiendo que el Ejecutivo ha lanzado una política de empleo y empleabilidad, es decir, hay una serie de elementos que desde el rol que tiene el órgano legislativo puede impulsar, puede promover, o inclusive proponer y ver cómo las instituciones del Ejecutivo sobre la propuesta que el Legislativo hace cumplan, ¿no? Entonces, sin presupuesto, como le decía, algo tan elemental, por supuesto que el mandato de las instituciones puede estar restringido o ampliado dependiendo de cómo se presente, ¿no? Agenda, Cristina, que no ha sido posible visibilizarla o impulsar hasta ahora. Mira, precisamente yo voy a complementar porque lo que ha hablado Hugo es uno de nuestros temas que tenemos en agenda priorizada, precisamente más allá también del tema del presupuesto, que es un tema también fundamental, tiene que ver con el tema de las funciones específicas de cada una de las instituciones. Para eso nosotros, dentro de los 6 temas que hemos priorizado en este año, está la propuesta de una ley de educación sexual y reproductiva. Para nosotros es grave que, como ya lo decía, en este país cada 6 minutos una niña menor de 17 años esté dando a luz. O sea, nosotros estamos robando la juventud, la adolescencia y la juventud a estas niñas precisamente que están dando a luz a tan temprana edad. Mira, el 45% de las niñas y adolescentes que tuvieron un parto ya estaban unidas antes de salir embarazadas. Creo que estos son los temas que nosotros y nosotras debemos de ir revisando precisamente porque es grave, o sea, que el 25% de estas sean niñas de entre 10 y 12 años que estén unidas en un tema de una convivencia marital. O sea, me parece que esas son las cosas que nosotros debemos de ir revisando y debemos de ir generando un tema de una legislación, de condiciones en el país que nos permita que esos datos sigan disminuyendo. ¿Qué le puedo pedir yo a una niña cuidando a otra niña, a otro niño? ¿Cuál es entonces el futuro tanto de la madre como del hijo o de la hija? Esas son las cosas que sin duda alguna yo creo que es bueno preguntarse como tú lo haces, pero yo sí quiero decir que la idea es tener respuestas claras y concretas a temas que a lo mejor hemos dejado desapercibidos y que muchos, mira, estos datos que estaba planteando Hugo, los datos que yo tengo son los datos que da el Ministerio de Salud. O sea, están. Entonces, ¿cómo también nosotros seguimos,
trabajando para que eso se pueda disminuir. Además, de esas niñas, el 64% únicamente estaba en la escuela, pero de ese 64% de las que salen embarazadas, el 89% sale de las escuelas y no regresa. Entonces, ¿cuál es el futuro para esa adolescente, para esa joven que vamos a ver en este tema? A mí me gustaría insistir sobre esto. Bueno, y Hugo ya lo explicaba bastante bien, ¿no? Pero de todas formas, más allá de la necesidad de un presupuesto, que pueden perfectamente viabilizarlo los diputados jóvenes desde la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Que van a necesitar también de los otros diputados para hacerlo. Es correcto. Más allá de ese presupuesto, digo, y de articular algunas leyes, el campo de acción de este grupo parlamentario, ¿hacia dónde va? Pues, o sea, entiendo muy bien que tienen todo el margen posible de poder viabilizar un presupuesto más fuerte, por ejemplo, para educación, o más grande para educación o para salud, ¿no? Pero va a emitir más leyes, y me quedo con una duda, y se la traslado a Hugo de una vez antes de ir a la pausa comercial. Es decir, cuando yo decía que es bastante pretencioso pensar que todos los jóvenes, los 2.5 millones de jóvenes que existen en el país, están representados en el pensamiento de los partidos políticos, creo que es bastante pretencioso. Entonces, la pregunta adicional, Hugo, se la dejo planteada, es, a ver, ¿este grupo parlamentario va a establecer algunos mecanismos de consulta para los demás jóvenes que no están incluidos en los partidos políticos? Porque de lo contrario es muy arrogante pensar que ahí en estos 3 partidos políticos o 4 partidos políticos están representados los 2.5 millones de jóvenes, y su pensamiento también está representado en eso, ¿no? Así es que vamos a hacer la pausa y regresamos, Bonner, Cristina y Hugo, después de la pausa.